Doctora Leticia Calderón Chelius, muy prestigiosa internacionalista, profesora e investigadora del igualmente prestigioso Instituto Mora. Gracias, gracias siempre por tu participación generosa en nuestros espacios. Te lo aprecio mucho, doctora. Te agradezco muchísimo la invitación, Ricardo. Encantadísima. Doctora, ¿qué te sorprendió? ¿Qué te ha llamado la atención de este proceso electoral en los Estados Unidos, en donde pues ha habido una contienda mucho más cerrada de lo que anticipaban las encuestas y en donde con este sistema del cual ya hemos platicado, de los votos electorales que van en paquete por parte de cada estado, etcétera, de pronto se dieron movimientos, se dieron sorpresas, se dieron cambios en algunos estados que se consideraban de signo republicano o demócrata. En fin, ¿qué te dice este proceso con dos personalidades antitéticas también? El señor Trump, a quien ya conocemos y que hemos padecido durante estos 4 años, y un señor Biden muy serio, que alguien dijo, un candidato así no va a ganar porque no mueve, no conmueve ni mueve tampoco. Bueno, y no ganó antes porque Biden había sido ya candidato en alguna ocasión. Mira, yo creo que una de las cosas que sorprende es que, desde mi punto de vista y siguiendo la estadística electoral de Estados Unidos, sí se esperaba, digamos, un triunfo de los demócratas, no tanto por Biden, como bien tú dices, pero un triunfo mucho más contundente. Una cuestión donde no fuera por un poquito de rayándole a los votos se pudiera ganar, sobre todo ya en esta cuestión que al final fue, bueno, realmente cardíaca. Y a mí me parece que eso hubiera dado un tono totalmente distinto a lo que estamos viendo ahora. Entonces, aunque Trump todo el tiempo manejó un discurso del fraude, de que le estaban haciendo trampa, digo, eso no se nos puede olvidar porque él fue construyendo esta narrativa desde antes y yo creo porque en parte las estadísticas le hacían ponerse como que en precaución. Lo impactante fue que no hubiera este voto aún más contundente, porque los pone en esta tesitura, ¿no? En que el otro puede realmente impugnar y empezar a construir esta narrativa que pues ya venía echando a andar desde hace tiempo. Ahora, estas votaciones tan cerradas nos hablan también ahora de un país dividido. Y digo porque a veces uno emplea el término, dice, nos dividieron entre 3 o 4, entre 25. No, ahora estamos hablando de un país dividido realmente entre norte estadounidenses, porque nosotros también somos norteamericanos, entre dos grupos muy claramente establecidos de la población estadounidense, los que han estado con Trump y todas sus políticas tan rudas, tan duras, que se ha peleado con medio mundo afuera, y también con políticas muy fuertes hacia adentro, y no se diga hacia el sur con nosotros mismos en México. Y esta opción de un hombre que se muestra muy serio, muy conciliador, etcétera. Un país profundamente dividido, Estados Unidos. Pues mira, yo sí creo que es un punto central, porque 71 millones de estadounidenses votaron por Donald Trump. Y yo creo que justamente lo que tenemos que empezar a ver ahora, y sobre todo para un país como México es fundamental, es que entender que ese votante por Trump no es el misógeno, machista, digamos, expansionista, o bueno, e incluso con una actitud muy de cerrarse al mundo y de negar la diversidad, por ejemplo, ¿no? En lo que toca mucho a nosotros. Porque es mucho más complejo. Hay algunos que siguen a Donald Trump, podrá ser por sus cosas, por sus locuras o sus posiciones incluso extremas, pero otros tienen mucha apreciación por esta cosa que es el credo estadounidense, no se nos olvide, que es el del hombre que se hace a sí mismo, el empresario exitoso, y eso seduce a una parte del electorado. Otra que afirma que podrá ser lo que sea Donald Trump, pero al final de cuentas la economía antes del COVID tenía un margen de éxito que se presumía que, bueno, lo podría haber llevado con mayor soltura, ahí sí a un triunfo. Entonces, creo que estamos ante un electorado que hay que ver con más sofisticación, más a detalle, porque, por ejemplo, fíjate, un dato que es indispensable, cómo votaron los famosos latinos, que desde mi punto de vista es también una categoría que hay que repensar. ¿Cómo votaron los mexicoamericanos? Bueno,
con una diversidad sí muy aplastante respecto a los demócratas. Sin embargo, hay algunas regiones donde ese voto le dio el triunfo a Trump. Entonces, bueno, ¿qué pasa? ¿Son antipatriotas a la parte mexicana? Pues no, el votante también tiene una visión, digamos, pragmática, y si supone, su supuesto es que ese que es el candidato le beneficiaría en términos, por ejemplo, económicos, o a lo mejor un ámbito más rural, ¿no? También podría ser en el caso del sur de Texas, Sí. podría explicar esta parte que de repente se nos pierde en creer que todos son el perfil de, digamos, ya sabes, lo burdo, lo elemental que es Trump en cierto tipo de declaraciones, que bueno, en el caso mexicano no hay vuelta de hoja, pero sí me parece que tenemos que empezar a tejer ya mucho más fino para también respetar a esos contrincantes que van a seguir estando en activo. Y olvídate, efectivamente, la división de ese país implica que se tendrán que poner de acuerdo de cosas muy elementales. Ahora, ¿cómo nos puede ir? El señor Trump tenía disparatada, sí, pero tenía una agenda. El señor Biden ya trae otra, donde ya nos ha dicho cuáles son sus puntos más relevantes, una estrategia contra el COVID, esto de manera muy significativa, un replanteamiento de todo el asunto ambiental y algunos otros temas que de alguna manera tendrán que ver con México. En este sentido, se ha dicho que nos va mejor con los gobiernos demócratas. Yo no estoy tan seguro cuando Obama deportó a más mexicanos que nadie, etcétera. Pero, ¿cómo piensas que nos puede ir con Joe Biden, sobre todo luego de este affair de que el gobierno mexicano todavía no lo ha felicitado? Mira, yo creo que sí, cómo nos va a ir con cada uno de los partidos que está en el poder depende mucho, no solamente de la coyuntura de los países y hasta del mundo. Yo creo que ahorita algunas de las cosas que sí son básicas es que se firmó el TEMEC y en ese sentido los demócratas lo aprobaron y podrán poner presión en algunos temas que hasta nos convienen a nosotros. Por ejemplo, el tema de derechos humanos, en el cual México está comprometido y está avanzando, y digamos, por lo menos en términos internacionales, acepta la revisión y el escrutinio internacional. Entonces, yo creo que eso más bien como población mexicana, porque ahí también habría que ver a México, ¿a qué México, no? Digamos, en términos de como Sí. de población. El tema de lo ecológico yo creo que es fundamental, y qué bueno que haya una agenda que le meta más presión a ese tema para que desde otros países, como el caso de México, bueno, pues tenga que haber posiciones también muy firmes y tomar nota de eso. El tema central para nosotros, desde mi punto de vista, digamos, a bote pronto, más sentido y más dolido, es la migración. Si Ujú. siguiéramos lo que dijo en campaña y todo su documento de presentación de programa de Biden y la señora Kamala, la verdad sería maravilloso. A nosotros nos daría un alivio porque, entre otras cosas, propone reactivar todo el sistema de asilo, que es lo que tiene en gran parte a 60,000 extranjeros en la frontera norte esperando poder cruzar a Estados Unidos y presentar sus casos. En los hechos, un tercer país seguro. En los hechos, ¿no? Y propone cosas que tienen que ver con regularizar a la población indocumentada en Estados Unidos de casi 11 millones, entre 11 y 12 millones de habitantes, de los cuales una parte muy importante son mexicanos, más de la mitad. Claro. Entonces, si eso ocurriera, Ricardo, y yo quiero por eso ser muy cuidadosa. Una cosa es lo que los políticos dicen en campaña y lo que les gustaría, incluso vamos a suponer que son sinceros, sobre todo porque esas cosas pasan o por el Congreso o por el Senado, e incluso pueden ser impugnadas a nivel de la Suprema Corte. Entonces, sí es interesante, nos daría un alivio, y a millones de mexicanos, bueno, que se quieren quedar en Estados Unidos, además con documentación, pues les cambiaría la vida. Pero que la gente no crea que ni esto va a pasar porque ya lo prometió, ni sería automático, porque sí hay también un mensaje como de que la gente cree que ya, ¿no? El 20 de enero va a poder irse a Estados Unidos, una cosa así, y hay que ser muy cuidadosos con ese mensaje. Más allá de estos desencuentros en el plano diplomático, ¿cuál sería o debiera ser la actitud de México frente a este nuevo estilo de gobierno, frente a esta nueva agenda del señor Biden? Mira, yo creo que hay una parte muy interesante porque México tiene construidas alianzas a nivel local muy importantes desde hace mucho. Esto va más allá de los gobiernos que estén en el momento, ¿no?
Pero en este caso, sí tenemos una Cancillería que por una serie de razones locales nuestras construyó, de parte de Marcelo Ebrard, alianzas, sobre todo en el caso de California, con los demócratas. Entonces, en realidad, lo difícil fue en su momento activar esta relación con los republicanos. Ahora podríamos decir que se puede restablecer y se estará restableciendo ya un nivel de intercambio que permita a México, bueno, pues no solo reconstruir algunas de las, digamos, cooperaciones más importantes para nosotros que tienen que ver también con la frontera. Ahora el tema del COVID es central, pero sobre todo porque al final de cuentas, bueno, lo que sí vemos es que esa comunidad mexicana va a tener una representación importante a nivel político, insisto, sobre todo en casos como California, que es centralísimo en nuestra relación Sí. bilateral. Entonces, yo auguro y también no creamos que Biden es un nuevo. Biden tiene 50 años en la política y podríamos incluso seguir, y lo tenemos como muy radiografiado, cómo ha actuado, aunque no haya sido él el amando. Ojo con Sí. una cosa, los estadounidenses se crecen en una situación de confrontación y de intervencionismo. Y eso, siempre hay que estar como preparados ante eso porque, bueno, Biden viene de Sí. esa escuela. ¿Algo más que quieras puntualizar que no te haya preguntado, mi querida doctora? Pues nada más decir que yo creo que lo que pasa en Estados Unidos sí nos importa, sí nos afecta, sí nos influye, pero que claramente, sobre todo, lo que desde México se puede hacer en términos también de avanzar con una agenda, por ejemplo, en términos de anticorrupción, de una clara, digamos, apuesta por el desarrollo nuestro, va a tener y contribuir a que también, digamos, a poder hablar realmente con dignidad y con respeto a estos actores políticos de talla internacional. Energías sustentables, por ejemplo, Bueno, que es un tema claro. que ya habías mencionado. Claro, por supuesto, ¿no? Porque allá es un punto donde, claro, aunque la presión internacional empuje a ciertos temas, bueno, también hay una economía real en el país, pero lo interesante es abrirse a ese diálogo. Doctora, como siempre ha sido muy aleccionador escucharte y muy grato, como siempre también. Te aprecio muchísimo. Te agradezco Tu muchísimo tiempo. la invitación y un saludo a todos. Gracias. La doctora Leticia Calderón Chelius del Instituto Mora. Muchas gracias también a ustedes por su atención, por su compañía y lo que más aprecio, su confianza en este espacio. Hasta la próxima, hasta entonces, hasta siempre.